Bienvenidos a Max Estrenos. Paramount Más construyó su catálogo de miniseries de una manera particular, combinando el legado de Showtime, una de las cadenas premium más importantes de la historia de la televisión americana, con producciones originales que van desde el western épico hasta el thriller político más urgente. El resultado es un top 10 que cubre 5 décadas de historia americana desde ángulos que pocas plataformas se atreverían a explorar. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. El asesino de la cara feliz. Melissa Jesperson Moore tiene 15 años cuando descubre algo que ningún hijo debería descubrir. Su padre, Keith Hunter Jesperson, es el asesino en serie conocido como el Happy Face Killer, llamado así por los mensajes con caritas sonrientes que dejaba en las escenas del crimen y enviaba a periódicos y fiscales mientras las autoridades buscaban al culpable. Esta miniserie no sigue al asesino sino a su hija, que creció sin saber la verdad y tuvo que reconstruir su identidad entera cuando la realidad de quién era su padre se impuso sobre todos los recuerdos que tenía de él. Annaleigh Ashford lleva la serie con una actuación que combina confusión, horror y un amor filial que no sabe a dónde ir cuando el objeto de ese amor resulta ser un monstruo. James Wolk, como Keith, construye algo mucho más inquietante que un villano convencional. Un hombre ordinario cuya monstruosidad coexistió durante años con una paternidad aparentemente normal. La serie tiene un 87% en Rotten Tomatoes y es una de las propuestas de true crime más originales de los últimos años, precisamente porque eligió contar la historia desde el ángulo que nadie suele ver. Número 9. George y Tammy. George Jones y Tammy Wynette fueron la pareja más explosiva, más autodestructiva y más influyente de la historia de la música country. Él era ya una leyenda cuando se conocieron, pero también un alcohólico que saboteaba todo lo que tocaba. Ella era una joven cantautora a punto de convertirse en la primera dama del country, con una voz que podía partir el corazón de cualquiera. Su relación, que duró 6 años y generó algunos de los discos más importantes del género, fue también una historia de violencia doméstica, codependencia y un amor que ninguno de los dos supo cómo soltar. Jessica Chastain y Michael Shannon graban ellos mismos todas las canciones de la serie, y ese detalle lo cambia todo. No hay doblaje, no hay sync visible, solo 2 actores que se metieron tan adentro de sus personajes que decidieron cantar también. Chastain en particular logra una Tammy Wynette que es simultáneamente fuerte e increíblemente frágil. La serie tiene un 84% en Rotten Tomatoes y fue nominada a 5 Emmy. Un retrato sin concesiones de 2 personas que se hicieron daño mutuamente y produjeron arte eterno en el proceso. Número 8. Sexy Beast. El sur de España en los años 90. Galdove es un ladrón retirado que vive tranquilo bajo el sol de la Costa del Sol junto a su esposa y sus amigos, convencido de que dejó atrás ese mundo para siempre. Entonces llega Don Logan, un criminal completamente desquiciado con una propuesta que Gal no puede rechazar, aunque cada fibra de su cuerpo quiera hacerlo. Basada en la película británica del mismo nombre del año 2000, protagonizada originalmente por Ray Winstone y Ben Kingsley, esta precuela de Paramount más se ambienta años antes de los eventos de la película y explora cómo Gal se convirtió en el hombre que era y cómo Don Logan se volvió quien es. James McArdle y James Corden construyen una dinámica entre los dos protagonistas que tiene esa tensión eléctrica del original sin simplemente copiarlo. La fotografía del sol andaluz contrasta con la violencia que se esconde detrás y el ritmo de la serie nunca baja la guardia. Con un 88% en Rotten Tomatoes, es una de las gratas sorpresas de la programación original de Paramount+, y una prueba de que las precuelas bien hechas pueden ser tan buenas como el material original. Número 7. La regla Comey. Lo despidieron por carta mientras estaba en Los Ángeles hablando con agentes del FBI. Se enteró viendo las noticias en un televisor detrás de los propios agentes a quienes se dirigía. Así terminó la carrera de James Comey como director del FBI, y desde ese momento hacia atrás, hasta llegar ahí, la regla Comey cuenta todo lo que pasó. La investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los primeros meses de una relación con el presidente Trump
que Comey describió como diferente a todo lo que había vivido en décadas de servicio público. Esta miniserie de 2 partes adaptó las memorias del propio Comey y las convirtió en un drama político de alta tensión. Jeff Daniels, como Comey, construye un personaje al que le puedes reprochar errores de juicio, pero no falta de convicción, y Brendan Gleeson, como Trump, es una actuación de método puro, ominosa, absurda y completamente desestabilizadora. La serie fue filmada y estrenada en tiempo récord justo antes de las elecciones de 2020, lo que le dio una urgencia periodística que pocas ficciones televisivas han tenido. Con casi 3 millones de espectadores en su estreno, fue uno de los eventos televisivos más importantes de ese año en Paramount+. Número 6. El acto. Todo el mundo quería a Dee Dee Blanchard. Era una madre ejemplar que sacrificaba todo por su hija enferma, una niña en silla de ruedas con múltiples padecimientos que necesitaba cuidado constante. La realidad era otra completamente distinta. Gypsy no tenía ninguna de esas enfermedades. Su madre la había mantenido enferma artificialmente durante toda su vida en un caso de síndrome de Munchausen, por poder que cuando salió a la luz sacudió a todo el país. El acto no es solo un thriller de true crime, es una exploración perturbadora de cómo el abuso puede esconderse detrás de la imagen perfecta de amor maternal. Patricia Arquette como Dee Dee y Joey King como Gypsy construyen una de las relaciones más inquietantes que ha dado la televisión. Una madre que genuinamente cree que ama a su hija mientras le hace daño sistemáticamente, y una hija que no tiene marco de referencia para entender que lo que le hacen no es normal. La serie está basada en el artículo de BuzzFeed que destapó el caso y tiene un 87% en Rotten Tomatoes. Arquette ganó el Emmy a Mejor Actriz y Joey King fue nominada. Difícil de ver y completamente imposible de soltar. Número 5. Waco. Primavera de 1993, el FBI y el ATF rodean el complejo de los Davidianos en Waco, Texas, donde el líder religioso David Koresh vive con sus seguidores. Lo que comienza como un operativo de arresto termina en un asedio de 50 y unos días que concluye con un incendio que mata a 76 personas, incluyendo 28 niños. Waco no toma partido de manera simplista. Muestra tanto la manipulación de Koresh sobre sus seguidores como los errores tácticos y la arrogancia institucional del gobierno federal que convirtieron una situación manejable en una catástrofe. Taylor Kitsch como David Koresh es la actuación de su carrera, un hombre con carisma genuino y una distorsión de la realidad que lo hace fascinante y peligroso en la misma medida. Michael Shannon como el negociador del FBI, Gary Nosner, aporta la perspectiva desde el otro lado, un hombre que supo desde el principio que la solución era hablar y nunca pudo convencer a sus superiores de escucharlo. Con un 81 en IMDb y una audiencia masiva que convirtió a la serie en uno de los grandes éxitos de Paramount+, Waco es una lección sobre cómo los sistemas fallan a las personas de ambos lados de una confrontación. Número 4. Bass Reeves. Cabalgó solo durante décadas por el territorio indio, capturando a más de 3,000 forajidos. Nunca recibió un disparo mortal y nunca mató a un hombre que no intentara matarlo primero. Bass Reeves fue uno de los primeros alguaciles federales afroamericanos al oeste del Mississippi después de la Guerra Civil, y es una de las figuras más extraordinarias del viejo oeste real. Esa historia que Hollywood ignoró durante décadas porque no encajaba en su versión del género. David Oyelowo lleva a esta serie sobre sus hombros con una presencia física y una dignidad que convierten a Reeves en exactamente el tipo de héroe que el western siempre necesitó, pero raramente tuvo. Un hombre que hizo cumplir la ley en un territorio donde la ley era una abstracción frágil, y lo hizo siendo negro en el sur de la Reconstrucción, operando dentro de un sistema que no fue construido para protegerlo a él. La serie fue creada por Chad Feehan dentro del universo de Taylor Sheridan y tiene un 80% en Rotten Tomatoes. Visualmente es impresionante, con una fotografía del paisaje americano que recuerda a los grandes westerns del cine clásico, y narrativamente tiene el peso específico de las historias reales que la ficción no podría inventar. Número 3. El buen señor pájaro. ¿Qué pasa cuando el hombre que te libera está completamente loco, pero tiene razón en lo más importante? Esa es la pregunta que Henry Shackelford, un joven esclavizado, tiene que responder cuando por una serie de malentendidos acaba siendo rescatado por John Brown,
el abolicionista más radical y más controvertido de su época, quien lo confunde con una niña y lo integra a su variopinta banda de soldados que se proponen terminar con la esclavitud, aunque eso signifique quemar el país en el proceso. Lo que sigue es una road trip histórica ambientada en el Kansas de 1857, contada con humor negro, irreverencia y una honestidad sobre la complejidad del bien y el mal que pocas series se atreven a tener. Ethan Hawke, como John Brown, es puro fuego, un fanático capaz de inspirar devoción y terror en la misma escena. Joshua Caleb Johnson, como Henry, lleva la narración con una gracia que mantiene el equilibrio entre la comedia y el peso histórico de lo que muestra. La serie tiene un 98% en Rotten Tomatoes, ganó el premio del año de la AFI y fue nominada al Globo de Oro. Es la miniserie más subestimada en el catálogo de Paramount+ y una de las más originales que se han hecho sobre la esclavitud y la lucha por abolirla. Número 2. La oferta. El Padrino es considerada por muchos la mejor película jamás hecha. Lo que nadie cuenta es que estuvo a punto de no existir. El productor Albert F. Ruddy recibió el encargo de adaptarla para Paramount Pictures en 1971 y lo que sonaba como un trabajo de producción ordinario se convirtió en una guerra de 10 frentes simultáneos. El estudio quería una película de bajo presupuesto. Coppola tenía una visión que no encajaba con lo que nadie esperaba. Marlon Brando no quería a nadie y nadie quería a Al Pacino. Frank Sinatra estaba furioso porque creía que el personaje de Jack Waltz estaba basado en él, y la mafia italiana tenía sus propias exigencias sobre cómo se iba a retratar a su comunidad. Miles Teller como Ruddy construye a un productor que navega todo ese caos con una calma que parece imposible, y Matthew Goode como Robert Evans es el contrapunto perfecto. Un ejecutivo de estudio que mezcla visión artística y ego desbordado en proporciones imposibles de separar. La serie fue el lanzamiento más visto en la historia de Paramount+ en ese momento y tiene un 88% en Rotten Tomatoes. Para cualquiera que ame el cine, es obligatoria. Número 1. Viajeros. Hawkins Fuller ve a Timothy Laughlin cruzar la escalinata del Capitolio y decide que lo quiere. Así de simple y así de complicado, porque estamos en Washington, D.C., de 1953, en plena era McCarthy, cuando el gobierno americano perseguía a los homosexuales con la misma hazaña con que perseguía a los comunistas. Hawk trabaja en el Departamento de Estado, es carismático y sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Tim es un ex seminarista idealista lleno de fe en las instituciones. Se enamoran. Y desde ese momento su historia se despliega durante 30 años a través de los momentos más definitorios de la segunda mitad del siglo XX americano, el Lavender Scare, las protestas contra Vietnam, la contracultura de los 70 y la crisis del SIDA en los 80. Matt Bomer y Jonathan Bailey construyen una de las parejas más complejas y dolorosas del drama televisivo reciente. Hawk, que nunca puede ser completamente honesto ni consigo mismo, y Tim, que lo ama con una intensidad que el mundo de su época hace imposible sostener. La serie tiene 100% en Rotten Tomatoes, ganó el premio Peabody y fue nominada a 3 Emmys. Es el mejor argumento posible de que Paramount+ puede competir con cualquier plataforma cuando apuesta por las historias correctas. Y así cerramos nuestro conteo de las 10 mejores miniseries de Paramount+ de todos los tiempos. Una lista que mezcla historia real, política, romance y crimen con una consistencia que demuestra que esta plataforma tiene mucho más que ofrecer de lo que la gente cree. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios.